Hola, bienvenidos a la tercera edición del podcast Los dos lados del retiro. Hoy vamos a platicar de un tema que muy pocas veces hablamos, Asa, que es el retiro de la mujer. Este tema que a veces no hablamos de frente porque es un tema que pues, es muy especial y es muy importante tomarnos este tiempo para platicarlo. Así es. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente esta tarde en nuestra tercer podcast. Y pues este podcast se llama Los dos lados del retiro porque literalmente estamos en las dos situaciones de nuestro retiro. Es porque yo tengo 52 años, ya estoy más cerca del tema del retiro y hoy más que nunca, además de que tuve acercamiento cuando trabajé en el Seguro Social y me enfrenté de cara para ver cómo estaban afrontando las personas el retiro. Y en esa mesa me di cuenta que muchísimas mujeres llegaban con temas muy delicados en cuestión del retiro y Claro. mal preparadas. Por eso quisimos hacer hoy este tema específico. Si eres tú una mujer que pues te encuentras en esa situación, te invito a que te quedes a escucharnos. Hoy, ¿cuántas mujeres tú crees que de tu edad, crees que hoy saben cuál va a ser el monto de su pensión a recibir? Cuando empiezo a trabajar en el Seguro Social y llegan mujeres a esa mesa que empiezan a preguntar qué pueden hacer, pues escucho reales historias de miedo, de terror, Hombre, sí. y te enteras que trabajaron, que tuvieron una época laboral, pero que hoy tienen muy pocas semanas cotizadas y que ya estamos en edades en las que a veces también no consigues un trabajo porque pues ya tenemos más de 50 años y no te quieren contratar, y cómo vas a construir las semanas que te faltan para poder alcanzar una pensión mínima garantizada. Así Ese es. es un tema muy delicado y las mujeres que ya se acercan conmigo después y que las empiezo a asesorar no tienen idea de cómo pueden hacer para poder tener el retiro digno, porque trabajaron, Jonathan, trabajaron en sus casas, trabajaron cuidando hijos, hicieron crecer el patrimonio de sus esposos en muchos casos, pero hoy no tienen ellas la tranquilidad o la certeza de tener un ingreso propio. Hay pocas mujeres realmente que hayan planificado un retiro con esposo o sin esposa o sin esposo. No planificaron la parte del retiro. Tengo más de 200 clientes. De esos 200 clientes que trabajo con ellos, el 60% son mujeres. Y de ese 60% de mujeres con las que yo trabajo, más del 80% de esas mujeres No tienen no una tienen una pensión. planificación y van a ir por pensiones muy bajas. Oye, ¿tú qué piensas, Asa? ¿A las mujeres se les enseñó a ganar dinero o a administrar el dinero? Les enseñó a administrar el dinero, a recibirlo y hacer que ese dinero fuera productivo para los esposos, productivos para la familia. Claro. Ellas planificaban a lo mejor cómo hacer que el dinero rinda en muchos casos, y hubieron mujeres que manejaron cantidades muy grandes de dinero también, pero todo para el beneficio de la familia. Claro, yo por mi parte, Asa, yo veía cómo en mi familia se apuntaba cada gasto. O sea, se apuntaba, se gastó esto en el súper, se gastó esto en tal, pero solo era una cuenta. No había como tal una Sí, planificación, no una había. inversión. ¿Por qué la mujer no puede invertir? Porque era un concepto en donde el hombre era el proveedor y el proveedor era Sí, quien invertía y tomaba las decisiones. sí. Entonces sí está esta parte que necesitamos Cambiar el chip. cambiar el chip Cambiar el donde chip. la mujer puede invertir, Sí. puede tener esta tranquilidad de tener esas finanzas responsables para su Sí. retiro. Y Como la herencia de nuestras mamás, nuestras abuelas, era primero la familia, primero los hijos, el esposo y después tú. No te preocupes, después tú. Al final tú. Afortunadamente hoy están cambiando esa manera de ver, pero te voy a decir algo. Aún hoy me encuentro con chicas de 30, 40 años que siguen con esos mismos patrones con los que yo me uh-huh, enfrenté en mi juventud, que están apostando a que el esposo es el que va a el que proveer. va a proveer, y los dos forman parte del sostén familiar, pero ellas, la parte del retiro, no la siguen visualizando. Ellas están pensando, vamos a entre los dos a juntar dinero para la casa, para los carros, para los hijos, pero no están pensando en la parte del retiro. Aún hoy hay muchas mujeres que siguen pensando de esa manera. Sí, así es. Sí, siguen pensando. El no decidir es una decisión también. Uh -huh. Y el que hoy actuemos, el que hoy las mujeres realmente exista un empoderamiento femenino a través de su retiro, pues que la decisión sea actuar desde el día de hoy.
Claro. que si hoy estás escuchando este podcast, te mueve esta sensación de que realmente puedes hacer algo, Sí, sí. puedes complementarlo, puedes tener una estrategia en el momento en el que estés, ¿no? Asa, ¿tú en algún momento pensaste que el tema del retiro no era para ti? Estaba en mi edad de joven, 25, 30 años. El tema del retiro no pasaba para nada, Pues no estaba en tu no radar. estaba en mi radar. Estábamos enfocadas en, pues, producir, trabajar a lo mejor, ver que los hijos crezcan, etcétera, etcétera. No tenía en mi radar el tema del retiro. Y también algo que pasaba en esas épocas es que no había mucha información al respecto, que nos estuvieran a lo mejor de manera constante hablando sobre ese tema y que nos hicieran pues tomar a lo mejor alguna conciencia, pero en mi época no existía mucha de esa información. ¿Cómo fuiste evolucionando y escuchando? ¿No te sentías en algún momento preocupada acerca de este tema? Sí, bueno, en cuestión del tema sí, llegan a haber situaciones que cambiaron, en el cual decía, en mi época yo pensaba que pues tenía un esposo y que el tema de la creación de la riqueza en nuestra familia pues iba a recaer principalmente en mi esposo, ¿no? Ah, no. Y que yo iba a contribuir. Yo contribuía, siempre he contribuido, pero era como un complemento, ¿no? Y sabía que él tenía una pensión garantizada, entonces pues yo decía, no me quería ocupar de ese tema, pero sorpresa, las cosas cambian, la vida cambia, y exactamente a mis 40 es cuando me divorcio y tengo que tomar las riendas totales al 100% de mi destino, porque de la casa, la administración, las mujeres siempre hemos sido buenas administradoras, pero planificar en inversiones y planificar en un retiro, eso no estaba en mi radar. No, y es muy sistemático el hecho de que antes las mujeres, y tal vez hoy actualmente, las mujeres sientan esa dependencia a que han delegado el retiro. Oye, Asa, fíjate que hace poco, no sé si lo tuviste la oportunidad de verlo, pero salió el estudio de la OCDE, y bueno, para los que Uh-huh. no sepan qué es la OCDE, es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, donde Okay. están la mayoría de los países a nivel, a nivel mundial. Y estos lo que buscan son estadísticas globales a través de pensiones, salud, y varias áreas en donde pues se contemplan los países en qué áreas están mejores, peores y demás. En el noviembre salió el tema del retiro. Y este tema es muy importante porque nos dio una estadística clara del panorama que hay en una segregación entre lo que gana un hombre y una mujer en el retiro. Así es. ¿Ok? Y la diferencia económica es de un 25 a un 35%. ¿Qué significa? Que la mujer está pensionada con el 35% menos que el Menos. hombre. Exactamente. Esos también datos duros que podríamos decir Ujú. en cuanto al tema del retiro y entre un hombre y una mujer. Eso es algo muy, muy Claro, delicado. y el primer factor es el salario. Una Ujú. mujer gana menos que un hombre, Claro. que significa que toda su vida cotiza menos dinero, acumula menos dinero para su retiro. La segunda razón es el tema de la maternidad. La Ujú. mujer deja de trabajar por más largos tiempos por el cuidado Así es, sí. de los niños, de la familia, Ujú. ¿ok? Y la tercera, pues es esta parte en donde vive más y tiene menos capital para poder tener esta toma de decisiones. Claro. ¿Ok? Entonces imagínate que dos personas que trabajaron el mismo tiempo, que el mismo esfuerzo, pero al final la mujer recibe el 35% menos. Pasa al tú estar cerca del tema de pensiones y ser una mujer. ¿Cómo visualizas? ¿Qué emociones y sentimientos tienes? Claro, no, no. Primero que nada, pues la parte que sentimos de que es una injusticia. En mi época laboral, pues trabajé en lugares donde sí a la mujer se nos marcaba mucho la diferencia de salarios, porque éramos mujeres, a pesar de que teníamos responsabilidades, teníamos compromisos, y llegué a tener ese tipo de situaciones. Sí, la verdad es que muchas mujeres, muchas grandes amigas, clientas, estaban trabajando, nacen los bebés y deciden dejar de trabajar Ujú. porque van a cuidar a los hijos, luego los hijos crecen un poco más y hay que seguirlos cuidando, y no están trabajando de manera constante, y eso es lo que hace que luego no tengan las suficientes semanas cotizadas. O muchas veces trabajan bajo la informalidad porque buscan vender ciertas cosas desde su casa o trabajar desde Uh-huh. su casa para cuidar a la Y familia. se motiva mucho a la mujer a realizar esas actividades.
¿Por qué? Porque si quieres tener ingresos, si quieres mantener a tu familia, pues puedes generar ingresos desde tu casa, sí, Claro. pero no estás teniendo seguridad social. Y hace poco escuché de un término que no se me había puesto en el radar, son jornaleros digitales. O sea, eres una persona que trabaja, pero Ujú. no tiene seguridad social. Hoy decimos, ya evolucionamos, ya no tenemos ese tipo de malos tratos que hace 100 o 200 años, pero no, sí existen, seguimos Claro. siendo esas personas que trabajan toda la vida, pero sin una seguridad social. Ujú. Y Ansa, ¿qué frases has más escuchado acerca de la mujer en el Mm, retiro? ¿Qué- Mira, desde las mujeres que están enojadas, tristes, frustradas, porque se dan cuenta que ya llegamos a esta etapa y que necesitamos hacer algo al respecto y que a lo mejor no tienes ya los recursos, ya no tienes el tiempo. Hay un tema también delicado ahí que pasa, que resulta que ya pensaste que vas a llegar a la edad del retiro y tu esposo planifica otra cosa y te divorcias. Y entonces, esa idea que tenías de que ya te ibas a tener una tranquilidad o disfrutar del retiro, pero el retiro de tu esposo, y que ibas a Claro, disfrutar del dinero que te iban a dar como beneficio, pues resulta que ya no. Realmente eso es algo muy fuerte para una mujer, porque claro. la ubica en qué voy a hacer ahora con mi vida. Y ser asesor de retiro y de seguros también es a veces ser como un coach de vida, Sí, dándole esperanza a las a las personas. personas en esos temas. Sí, y más las mujeres, digo, yo lo veo en el aspecto en donde las mujeres pueden haber tenido sueños y metas cuando tenían una familia, pero hay algo que llega que es el nido vacío. Y cuando llega el nido vacío y ahora sí solo estás con tu pareja, pues hay una tasa de índice de mal más alta en donde las parejas se están divorciando Sí, y la mujer se está empoderando así porque es. dice, ya no dependo del hombre porque ya mis hijos ya están cada quien en su casa, con su Sí. familia, con su capacidad, y ahora es cuando realmente ven el matrimonio y ven esa unión como prefiero separarme. Sí, pero también que me ha tocado verlo en muchas mujeres es que muchas mujeres se quedan en ese matrimonio injusto a lo mejor, en donde hay situaciones muy delicadas de maltrato, porque no tienen un ingreso económico, porque si lo dejan no va a haber retiro y Claro, es la edad en que nos ponemos más vulnerables porque ya no eres a lo mejor una persona que puedas ir a buscar un trabajo. Hay mucho tema de eso. Hay muchas mujeres muy empoderadas que están saliendo adelante para sus hijos, pero hay muchísimas mujeres, una gran cantidad de mujeres que tienen miedo a enfrentarse a un mundo laboral que ya cambió. así es. Tú hoy estás tomando decisiones y estás siendo un factor de cambio y, no, hombre, eres una extraordinaria mujer. Muchas Pero gracias. Asa, vamos a ver un poquito de atrás. Hoy, actualmente, pues, de lo que podamos hablarle a nuestras espectadoras es, ¿hoy te consideras una buena administradora? Sí, ya con una buena administradora con una visión de inversión para garantizar mi retiro, porque lo vi tarde, esa es la realidad. Ujú. Yo formé parte de esas estadísticas donde trabajé, toda la vida he trabajado, pero por querer ese dinero para mi familia, porque pues me tuve que divorciar y la situación cambió, no coticé 7 años. Y No me hoy no digas. tengo suficientes semanas cotizadas para poder pensar en una pensión a los 60. Entonces a mí me toca seguir trabajando hasta la edad 62, 63 para alcanzar una mejoría en mi pensión. Y sí me considero hoy una persona que está planificando el retiro porque es la única garantía que tengo para decirles a mis hijos que no se van a tener que preocupar por mí en el futuro. Claro, ¿y qué diferencia existe para ti entre ahorrar e invertir tu capital? Sí es una gran diferencia, porque ahorrar no te va a dar los rendimientos necesarios para alcanzar el objetivo en el Ujú. futuro. Y sobre todo en las personas de mi edad, que lo que menos tenemos ya es tiempo. Claro. Si tú te pones a ahorrar en una cuenta bancaria, el crecimiento pues no va a ser suficiente. No, Gracias a que mi amigo Johnny, mi socio, es el que me asesora en los temas de inversión, que yo he podido abrir los ojos en temas que para mí eran completamente nuevos y son tan interesantes. claro, porque muchas veces, como tú decías, el hecho de que a partir del 1 de julio del 97 nos Ujú. pusieron la etiqueta de inversionistas,
tenemos que saber que no podemos apostar pues solo en el Afore, Exacto. solo en la Ley 73 y hoy por hoy ASA también descubre esta parte de la diversificación. Nosotros tenemos que estar preparados a través de otros instrumentos que nos Sí. permitan esa tranquilidad y es por eso que invitamos a las mujeres también a tener esta estrategia. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estés, sí realmente puedes hacer algo, Ujú. diversificando, también sabiendo tu presente, cómo puedes evaluar. Por ejemplo, hay muchas mujeres que a través de pues estos matrimonios y esto pues le dejaron alguna propiedad Sí, y pueden diversificar a través de tener un departamento arriba, un departamento abajo que les genere sí. Un una, ingreso adicional. un ingreso adicional, Tú le más su dices ingresos afore, pasivos, ¿no? ingresos pasivos. Ingresos pasivos. Son esos nuevos términos que aquí mi amigo Johnny ya me está Así haciendo es. entrar en la parte financiera, Claro, ¿no? porque a lo mejor tu pensión, como la dejaste, se te olvidó, pues al final difícilmente vas a ganar una super pensión, pero sí tienes capital para invertir, para que tú puedas ir creciendo y diversificando, y esa es una estrategia donde es lo importante en nuestro retiro. Sí, y además también que es la parte esperanzadora cuando algunas clientas llegan y que me dicen, Azalia, tengo 25 semanas cotizadas, 58 años, ¿qué voy a hacer? Pues la realidad es que ya no hay mucho que hacer porque tiempo ya no nos queda, ¿no? Si quieres tener 10 años más de cotizar, pero para irte con una pensión mínima garantizada. Pero ¿sabes qué? Fíjate que Tengo un tengo dos terreno, terrenos, tengo unas casas. Ah, bueno, entonces ahí hay otras maneras de poder claro. planificar el retiro y no necesariamente a través de la ley 73 o una pensión del Seguro Social, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero si ya no está, ya no tenemos ese factor de tiempo, hay otras maneras Claro, para poder alcanzar esa inversión. claro. Ya para ir cerrando en esta bonita plática que hoy tuvimos y esperemos que realmente pues podamos ser el factor de cambio en esta situación de las mujeres y poder crear que ese 35%, no hombre, hacerlo menos, porque las mujeres Sí. deberían de tener más por toda esta... ¿Saben qué pasa? Y eso es la otra parte. Ujú. Hoy a nosotras nos toca hablar de estos temas con nuestros hijos, nuestras hijas, No, hombre, tú con tienes las una chicas. Yo hija. tengo una hija y hoy me da tanto gusto escucharla hablar de la parte financiera, de cómo ella lleva sus gastos, cómo los controla, en qué va a invertir, ya está pensando en dónde va a invertir. Y no solamente ella, hay hijas de grandes amigas que ya están pensando en ese tema financiero, dónde van a invertir, qué van a hacer, están pensando en comprar una casa, pero la van a rentar. O sea, qué padre es escuchar que estas Sí, chicas ya están están rompiendo planificando, ese patrón. ya están rompiendo ese patrón y ha sido a través del ejemplo de nosotras que toda nuestra vida hemos estado trabajando para que ellas se den cuenta que tienen la capacidad. Hoy hay que organizarse mejor y vas a tener la tranquilidad de alcanzar una vejez digna con instrumentos que nos ofrecen para poder hacer crecer nuestro patrimonio. A ver, ¿qué le dirías a esa Azalia de 40 años? ¿Qué le dirías, Azalia? Si es un tema delicado, confía porque el futuro va a ser mejor. La Ok, verdad es que el futuro va a ser mejor si tomas las riendas de ese destino. En su momento, en su momento yo las tomé, la realidad es que yo siempre las tomé. ok. Toda la vida tomé las riendas de mi destino y ese también fue un factor que pasó y contribuyó a muchas cosas. Ajá, Pero necesitaba una mejor estructura, ok. necesitaba Una una estructura. mejor estructura y hoy me da mucho gusto darme cuenta que con una mejor estructura se tiene una tranquilidad mejor en esta vejez. Oye, Yasa, y un consejo para las mujeres que nos van a ver. ¿Qué error, tal vez de algunas mujeres que están haciendo hoy, tú qué error le dirías no volverías a repetir? Que a lo mejor muchas de nuestras espectadoras lo puede estar haciendo sin darse cuenta. Pues miren, algo que me ha enseñado la vida y que es un dicho muy famoso que dice, no pongan todos los huevos en una sola canasta. Ajá, Hay que administrarle, diversificar, no dejes todos los huevos en una sola canasta, es diversifica tu portafolio de inversiones. inversiones. Eso es lo que significa, ¿no? Vas a planificar retiro, vas a planificar ahorro a mediano plazo, qué vas a hacer para que crezca tu dinero en moneda extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Diversifica. Sí, porque el retiro es el mayor acto de amor propio que tenemos. Y las mujeres lo que nos han demostrado es esta fuerza sobrehumana de amar, de querer, de todo. Y muchas veces las mujeres, como lo platicamos hace un ratito, pues se alejan, o sea, se preocupan más por lo que hay alrededor que a veces lo Lo interno. personal.
nosotras vivimos más Sí, todavía que hombre. los varones y ese es un tema delicado porque nuestra esperanza de vida es mayor. Nosotros tenemos una esperanza de vida de aproximadamente 80 años, comparado con los varones que creo que tienen 75. 75. O sea, y yo conozco mujeres muy longevas que ya tienen 90 y están, miren, al 100. Digo, y No es además sí, y así. además los trabajos y las cosas que hacemos las hacemos más impulsivas, son más... Hacen muchas hay, cosas hay y por eso muchos, se sí, hay accidentan, muchos ¿no? memes más de Sí, yo hombres. tuve un cliente que alcanzamos la pensión, cobró su primer mes, se fue a Acapulco y, No, y dice, hombre. Dios mío, por haber alcanzado todo lo de la pensión y todo, Ujú, y por un acto impulsivo, claro, sí, sí pasa y sí sucede. Dios mío, digo, no, no, que eso no nos pase a nosotros. Pero eso es una realidad, Johnny, las mujeres vivimos más. Imagínense una mujer que a la edad de 65, 70 años va a necesitar empezar a planificar un retiro. No nos va a dar el tiempo y necesitamos tener esa tranquilidad de saber que esos años vamos a tener ingresos. Sí, pues muchísimas gracias, Asa. Espero que esta información les haya funcionado a Gracias. ustedes, que algo de lo que platicamos y de algo de lo que Asa nos platicó a través de su realidad de ser mujer y de las estadísticas, que hay más mujeres aquí, podamos apoyarte, ayudarte, asesorarte, cambiarte la vida y darte una estrategia en retiro que te permita romper ese patrón, que te permita tener esta dignidad de saber que vas a tener el retiro que te mereces. Claro. ¿Ok? Y porque pues al final esto es algo cierto, o sea, los números no nos mienten, pero sí es muy importante el hecho de luchar contra una realidad sistemática, pero que también mientras más mujeres mejores pensionadas haya, más un mejor México va a haber, que es Sí. lo que estamos buscando. Sí. Y miren, mujeres preparadas en la administración y en el manejo de sus finanzas desde jóvenes garantizan que en el futuro vamos a tener más generaciones de personas con unas sanas finanzas, hijos e hijas que van a hacer. Y cuando llegue el momento de tu vejez, tú ya te vas a volver una persona independiente, que te vas a hacer cargo de tu propia vida. Hoy muchas mujeres están cuidándose, van a tener una salud muy buena porque está también cambiando la mentalidad en ese tema, pero si no tenemos el complemento de unas finanzas sanas y de una garantía que vamos a tener para nuestra vejez en el futuro, pues podremos estar muy sanos, pero ¿con qué vamos a financiar eso? Claro. Hoy es el mejor momento. Claro, El ayer ya no existe. el ayer no existe. Sí, y en cualquier etapa, en cualquier momento, en cualquier situación que tú estés o creas estar, pues mándanos un mensaje. Aquí te vamos a dejar, suscríbete, comparte, déjanos un comentario para que también te podamos ayudar, asesorar, guiarte. Y pues listo, por el tema de hoy, hemos terminado. Salir, muchísimas Gracias por gracias. acompañarnos hoy. Síganos, por favor, denos like. Y si tienen alguna inquietud, algo relacionado con el tema del retiro, del ahorro, de la protección, mándanos ahí en los comentarios que quieren saber y con mucho gusto, tanto Jonathan como yo, contestamos ahí sus dudas por cualquier tema que necesiten. Sí, dejen y también sigan nuestras redes sociales que van a estar aquí en la caja de descripciones. No se diga más. Bye.